Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado la hora. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Fíjense cómo el Evangelio de San Juan nos muestra un juego muy sutil sobre el envío, sobre el enviado. ¿Y quién es el enviado del Padre? Pues Jesús, ¿no? Él es el Verbo encarnado y es la revelación plena. Y en ese sentido, si partimos desde el inicio de la humanidad, el ser humano, partamos de que es materia y espíritu. No es solamente materia, biológico, como lo dicen los científicos. Y es que los científicos son necios y tercos al momento de abordar a Dios. A Dios jamás lo vas a poder abordar por el método científico. Para eso no se hizo el método científico. A Dios se aborda por el método real, fíjense bien. Y es que es interesante. ¿Por qué? Porque desde un principio el ser humano es espíritu y materia. Y con el espíritu entonces busca la trascendencia. Por tanto, todo ser humano es religioso. Todo. Agnósticos, ateos, todo ser humano es religioso. Tiende a trascender, quiere conocer quién es Dios, qué es el mundo, qué es el hombre. Respuestas fundamentales o preguntas fundamentales. Y fíjense bien, ¿no? En este conocer, el ser humano religioso ha dado ese paso de querer conocer a Dios. Y por eso Dios se ha revelado. Pero ¿cuándo se revela? En Jesús. O sea, no es que Dios no se revelara a la humanidad antes de Jesús, no. Dios se seguía revelando a la humanidad, pero todavía no estaban preparados para la revelación plena. Y entonces por eso te das cuenta de que todos los seres humanos, desde las civilizaciones antiguas, tienden a buscar una relación con ese Dios desconocido. Aunque hayan tenido muchos dioses, siempre judío, incluso los judíos fueron politeístas antes de ser monoteístas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que creían en muchos dioses, porque su ignorancia no los llevaba a comprender que solamente había un Dios. Entonces, ellos buscaban tener dioses, pues, de alguna manera humanos, antropológicos, fíjense bien. Y tú puedes decir, ay, es que es algo que no comprendo. Bueno, para que lo comprendas, el hombre, ¿verdad?, siempre tendió a buscar a Dios. Y en esa tendencia a buscar a Dios, siempre buscaba darle respuesta con su modo, en su pensar. Por eso crearon dioses. Pero había un Dios en todas las civilizaciones que no conocían, que trascendía todo y a todos. Ese Dios desconocido es el Dios verdadero, el Dios
de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces este Dios de Jacob se revela, ¿verdad?, por medio de Jesucristo. Nadie conoce al Padre, absolutamente nadie más que el Hijo, porque Él es y ha salido de Él. No es creado, ojo. O sea, entonces fíjense bien, ¿quieres conocer a Dios? Ayer se acercaba una muchachita a preguntarme cuestiones más elevadas, ¿no? Y yo les decía, ese Dios que no comprendes, ese Dios omnipotente, ese Dios omnipotente, es un Dios que se revela en Cristo. No puedes conocer tú a Dios si no es por medio de Cristo, el enviado. Y entonces fíjate bien, después de la revelación de Cristo, ¿vienen más revelaciones? No. Dios ya se reveló en su totalidad. Y entonces tú puedes decir, bueno, ¿por qué entonces no todos son cristianos? ¿O no todos creen? Ah, bueno, ¿por qué? Porque Dios da la libertad al ser humano. Y el ser humano en su libertad decide creer, ya sea en Chonita, en Juanito, en Petrita, en la muerte o en Buda, o, ¿verdad?, en su libertad. Pero de que ya se reveló Dios en Cristo, ya se reveló. Pero fíjate bien, el ser humano no comprende eso y jamás vas a comprender. ¿Quién creó a Dios? No, es un ser increado y jamás vas a comprender. Todos los grandes científicos, todos los grandes filósofos, todos los grandes agnósticos han llegado a la conclusión de que sí existe un Dios, por una parte, pero de que nunca lo vas a poder comprender. No lo vas a poder comprender porque es un misterio. No es que sea oculto, se ha revelado ¿en quién? En Cristo. Por eso, para que tú puedas ver al Padre, tienes que ir por Cristo, en Cristo. Por eso es el camino. O sea, tú solo no lo vas a comprender. No hay sistema, no hay método, no hay nada que pueda comprender al Dios omnipotente. Pero sí lo puedes comprender, valga la redundancia, por medio de Cristo. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, es enviado, pero este enviado, como no lo puede comprender el ser humano, porque no puede con su capacidad, es decir, tú tienes una capacidad de comprender, de razonar, pero Dios escapa a esa comprensión. Como la resurrección escapa a esa comprensión del ser humano. Y entonces, ¿por qué llega? Por una parte, fíjate, ante la comprensión o incomprensión del misterio, lo puedes abordar desde qué, desde la fe, lo que ustedes hacen, creen en Dios, aunque no lo hayan visto, por el método real, ¿verdad? Puedes llegar por ahí o puedes llegar por el odio, por el raciocinio, por la envidia, ¿no? Que es lo que hacen los judíos. Fíjate lo que le hacen a Jesús. ¿Qué no es este el que queremos matar? ¿Qué no es este si sabemos de dónde viene? O sea, no comprenden, no llegan a comprender que hay un Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que se sacrifica por nosotros. Y hoy en día la humanidad sigue sin comprender. Es más, el mismo cristianismo sigue sin comprender que pueda haber un Dios que sea tan omnipotente, ¿verdad? Y que se haga presente en un pedazo de hostia, por ejemplo. No lo comprenden. Y los mismos católicos no lo comprenden. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque sale de su realidad. O sea, pónganse a pensar, ¿cuántos católicos pueden creer en una imagen? Fíjense, pueden creer en una imagen y, algo que le pasa a la imagen, no puede, no está permitido. Pueden venir a misa, pueden escuchar la palabra, pero no creen que Dios esté presente, por ejemplo, en un pedazo de hostia. Y muchos no creen. Fíjate, somos como los judíos. Ante la no comprensión puede ser por la fe o puede ser por el rechazo. Ellos rechazaron a Jesús y lo siguen rechazando hoy en día todos los judíos. Para ellos el Mesías no es un Dios que se haga menos, un Dios que se sacrifique por la humanidad. No puede ser posible, no puede ser.
Y es un escándalo, por eso dice, el cristianismo es un escándalo para los judíos y un absurdo para los paganos. ¿Por qué un absurdo? Vuelvo a lo mismo, porque dicen, ¿cómo puede haber un Dios en tres divinas personas? ¿Cómo puede haber un Dios, verdad, que se haga menos y que se sacrifique por unos seres humanos egoístas, envidiosos, pecadores? ¿No? Pues ¿cómo? Fíjate, los paganos y los judíos, escándalo para los judíos, hasta hoy en día. Tú pregúntale a un judío que si Jesús es Mesías, se va a escandalizar. ¿Cómo? Si el Mesías tiene que ser diferente, si el Mesías tiene que ser omnipotente, si el Mesías tiene que ser el libertador del pueblo de Israel. En su percepción tonta, porque digo es tonta, ¿verdad? Humanamente. ¿Por qué? Porque quieres comprender a Dios humanamente. No se puede. No se puede. Y para los cristianos lo mismo. O sea, a veces es difícil comprender que hay un Dios tan grande que se pueda hacer pequeño, que hay un Dios tan grande que te pueda perdonar. Fíjate hasta dónde llega, la incomprensión, porque nos escandalizamos de los judíos y de los paganos, pero los mismos creyentes dudamos de Dios. Dudamos que haya una confesión verdadera que Dios te absuelva. Y por eso andas repitiendo tus pecados día tras día, ¿no? Y no es que vayas a caer en el mismo pecado, sino que no crees que te pueda perdonar Dios, no crees que está en la Eucaristía, no crees que te pueda levantar de tu pecado. Es decir, es más, no crees, por ejemplo, en los consagrados. Y entonces dices, ese pues es un ser humano, sí, pero con una consagración. Y por eso dices, ay, ¿a poco sí podrá absolverme? ¿A poco sí podrá ser presente a Dios? ¿A poco sí? Porque no creemos en el Hijo que ha venido y que ha instaurado todo esto. Entonces, hermanos, ante la incredulidad, ante la omnipotencia, ante la sabiduría de Dios, pues obviamente tenemos que irnos por la vía de la fe o del rechazo. ¿Tú de qué vía estás? ¿En la vía de la fe o en la vía del rechazo? Para comprender, hermanos, a Dios es por medio de Jesucristo. No hay más. Podrás leerte todos los libros y no comprender nada. Podrás estudiar todas las teologías y no comprender nada. Si no te acercas a Jesús, nunca vas a conocer al Padre. Si no te acercas a Jesús, nunca vas a conocer el misterio de Dios. Y si no te acercas a Jesús, seguirás en la arrogancia, como los judíos, como los paganos o como los mismos católicos superficiales. De ti depende. Que así sea.